Hola, me llamo Beatriz Bastarrica, soy profesora e investigadora en la Universidad de Guadalajara. Estamos en el Museo de la Ciudad, donde en colaboración con Alejandra Jaimes, la directora, y Gabriela Castañeda, que fungió como curadora de esta exposición, montamos una exposición que se titula Apariencia y tensión, Guadalajara en el Porfiriato. Es una exposición que se desarrolla a lo largo de varias salas. Elegí ahora la sala del vestido y la moda de la época porque me pareció que, como introducción a la exposición, porque me pareció que es la que aglutina, digamos, todas las dinámicas y las estéticas y las cuestiones de cultura material que funcionan como eje en esta exposición. Lo que tratamos de hacer en Apariencia e Intención fue pintar un retrato que siempre es revisable, porque la historia no deja de ser un relato que se debe revisar, un retrato lo más variado posible de la Guadalajara porfiriana, lejos en la medida de lo posible de los estereotipos clásicos del afrancesamiento y de ese tipo de cuestiones que son los que más se mencionan cuando se habla de porfiriato. Nos parecía importante alejarnos de esos tópicos porque no queríamos olvidar y queríamos recordarle a todo el público que en Guadalajara no vivieron solamente integrantes de las élites, sino también una inmensa mayoría de gente pobre o mucha menos clase media, que no vivió el afrancesamiento como los burgueses de la élite tapatía, sino que vivió en un mundo mestizo, interesantísimo, de apropiaciones y de una cotidianidad bastante diferente a la que nos tienen acostumbrados cuando nos hablan del porfiriato. En la historia del vestido, en ese sentido, es una forma estupenda de acceder a estas dinámicas de clase, a las diferentes clases sociales, a las diferentes formas de vivir de cada clase social, a los trabajos que desempeñan, a cómo se relacionan hombres y mujeres, y en esta sala eso es lo que se ve. Hay muchísimas fotografías en esta pared de aquí de la izquierda de hombres de la élite, pero también de hombres empleados en el servicio doméstico y hombres mucho más pobres trabajando en caminos, también de hombres presidiarios, de mujeres de la élite en este lado y también de mujeres pertenecientes al servicio doméstico que por el delito que fuera terminaron en la cárcel. Es decir, tratamos a través de las imágenes de mostrar un espectro amplio de la sociedad tapatía de entonces y luego tuvimos la suerte de poder reunir mucha ropa original de la época, tanto indumentaria elitista como por ejemplo estos vestidos de mujer de este lado. Tenemos uno que es de té, otro de paseo y otro de gala, además de este saco que también es un poco anterior en el tiempo, quiero decir, a estos de aquí porque es de la década de 1880 aproximadamente, como prendas de la élite, y luego todas estas prendas de aquí, el rebozo, aquellos otros rebozos, ese saco negro, representan lo que la mayor parte de las mujeres en Guadalajara se puso porque no tenían acceso a esa ropa tan europeizada y tan sumamente cara. También hay sombreros y también hay indumentaria masculina. Tenemos una casaca verde preciosa de paño de lana y luego 4 prendas que pertenecen a la colección del museo, que están integradas por 2 chalecos y 2 camisas de lino, que fueron la prenda básica para el hombre de la época. Algo que tuvo mucha importancia en la época y que hoy en día pienso yo que no somos capaces de entender adecuadamente porque vivimos en otra época, mucho tiempo después, fue la forma de cubrirse la cabeza. La forma de cubrirse la cabeza habla directamente de la clase social y el género al que, hombre o mujer, al que pertenecía la persona en cuestión que se cubría la cabeza. Era entonces muy importante llevar la cubierta. Para las mujeres era una forma de mostrar decencia y para los hombres era una manera de mostrar género, clase social, elegancia o condiciones laborales. En este rincón de la sala eso se puede apreciar bastante bien. Gracias a la generosidad de Federico Paz, que nos prestó muchísimos de los vestidos y todos estos sombreros, podemos, por ejemplo, ver el diámetro, y estos no son los más grandes que se llegaron a usar al finales del Porfiriato, el diámetro de los sombreros femeninos y la cantidad enorme de adornos que llevan. Eran sombreros pesados, bastante incómodos de utilizarse. Allí hay una foto que nos muestra a las mujeres reales de entonces utilizándolos, y también el lujo de los sombreros de copa masculinos. Los hombres de la burguesía utilizaron muchos tipos distintos de sombreros, no solamente de copa, sino también Stetson, bombines. La variedad era enorme. Era, pienso yo, que donde más se esforzaban por ganar en cierta individualidad en su atuendo. Eso en cuanto a las élites. Para
Los hombres y las mujeres de las clases más populares, la variedad era mucho menor. Las mujeres optaban siempre por el rebozo. El rebozo fue, aquí vemos uno hermosísimo también de la colección de Federico Paz, y aquí vemos su uso en un par de fotografías del registro de domésticos y del registro de penitenciaría. El rebozo fue una prenda imprescindible para las mujeres de las clases populares. Les servía para cubrirse del sol, protegiéndose, les servía para tapar una blusa que a lo mejor estaba un poco rota o no estaba tan limpia. Las protegía y las hacía sentir en casa fuera de casa. Es, creo yo, también difícil entender hoy en día la importancia de esta prenda para las mujeres entonces. Y para los hombres, el sombrero de paja, de petate, fue también una prenda imprescindible que en ocasiones llegó a generar numerosos conflictos. Cuando, por ejemplo, empezó a usarse, se implantó y se comenzó a utilizar el tranvía ya eléctrico en Guadalajara, no el de mulitas, sino el eléctrico, hubo casi una revuelta social, porque los hombres de las clases populares se obstinaban en subirse al tranvía con estos sombreros gigantescos que tienen más de 1 metro de diámetro, y la gente se quejaba muchísimo. Llegó a las manos el conflicto en algunas ocasiones, y es muy divertido, claro, a toro pasado, ¿verdad? Es muy divertido leer la prensa de entonces y ver dónde estaban los problemas cotidianos. No deja de ser interesante y te ayuda también a entender mejor la sociedad de la época. Esta es la que llamamos la sala de tiendas. La diseñamos pensando en el objetivo principal que siempre tuvo esta exposición, que fue mostrar a todas las clases sociales de la Guadalajara porfiriana, contraponiéndolas de alguna manera, no olvidando a nadie. Entonces lo que decidimos hacer en esta sala fue reproducir conceptualmente, porque materialmente era imposible, 2 comercios muy distintos entre sí. Primero la tienda de abarrotes, que es donde compraban las clases populares, aunque también la burguesía se hacía de ciertos bienes en estas tiendas, y luego las fábricas de Francia, que abrieron ya tarde en el porfiriato y que supusieron una innovación de proporciones difíciles de dimensionar hoy en día en términos de consumo y de cultura material y de gusto por tocar las cosas y de otra forma de comprar, pues. En las tiendas de abarrotes, y en la sala se pueden ver varias fotografías de tiendas reales de la época, eran lugares llenísimos de objetos, donde se podía conseguir desde cuerda hasta velas, pasando por tela. También se conseguía comida, algunos tipos de bebida, en algunas incluso se conseguían cuellos y puños, como los que están aquí, que son originales de la época. Eran lugares de encuentro y durante mucho tiempo estuvieron alrededor de los portales, o bajo los portales más bien, es decir, alrededor de la catedral, del degollado, de la plaza de armas, donde también, por cierto, vivió la burguesía hasta aproximadamente 1900, cuando empezaron a irse hacia las nuevas colonias, que fueron la francesa, la americana, la moderna. Y luego las fábricas de Francia, que abrieron en las calles que hoy se conocen como Juárez y 16 de septiembre, donde todavía tienen una sucursal, fueron un espacio muy elitista, completamente distinto. En este espacio se vendían objetos de origen europeo o de intención europea. Ropa, complementos para la ropa, telas, toda clase de aditamentos para el aseo personal. Las fábricas de Francia las reprodujimos de forma quizás más conceptual que la tienda de abarrotes, imprimiendo en tamaño enorme una fotografía del interior real de las fábricas de Francia con sus empleados, que nos pareció una joya, y luego amueblándola con piezas de la colección del museo que son de la época y que se podrían haber encontrado en los salones de este tipo de tiendas, donde las señoras de cierta posición social esperaban a que les hicieran pases de modelos para decidir qué se compraban y qué no. Y este rincón además también está lleno de objetos que Federico Paz nos prestó y que digamos sirven para completar de alguna forma el discurso de lujo que queremos dejar claro cuando hablamos de las élites tapatías de la época. Algo que sorprende mucho cuando tenemos el privilegio, la posibilidad de ver de cerca objetos de la cultura material, de la vestimenta, sobre todo antiguos, es la calidad que tienen estos objetos. Lo digo porque hoy vivimos en el mundo de la moda rápida y de las playeras que se desintegran prácticamente en la lavadora después de 3 o 4 veces que las lavas. En este rincón de la sala, el dedicado a las fábricas de Francia, tenemos 2 mesas en las que tuvimos la oportunidad de mostrar al público complementos para mujeres burguesas de la época, como abanicos y guantes, y también otro tipo de complementos que tienen que ver con los adornos de la ropa, de encajes, festones, cuellos, chaquiras, que podían también encontrarse, de hecho se alcanza a ver un poco en la fotografía de la pared, podían encontrarse en estas tiendas de lujo como las fábricas de Francia.
La indumentaria femenina de entonces era muy complicada, aparte de muy pesada y de tener muchas capas, era muy complicada en términos del lujo de los materiales. Cuando se observan, por ejemplo, estos abanicos que están totalmente adornados con plumas naturales y son de marfil o de nácar, hay uno que está pintado a mano, o los guantes, unos de los cuales están totalmente decorados con shakira cosida a mano, es muy fácil darse cuenta del nivel económico de las personas que podían utilizar estas prendas, totalmente alejado del común del pueblo, de la mayor parte de la gente. Los encajes van a hacer, creo yo, las delicias de las personas que se dediquen a la costura o a la moda. No se fabrican ya encajes con frecuencia, pues, de esta calidad. Son simplemente espectaculares. Se utilizaban para los cuellos, para los puños. En la década de 1880, por ejemplo, se usaron mucho para adornar las colas de los vestidos, pero por dentro. Hasta esos niveles llegaba el gusto por el lujo en la indumentaria femenina. Y tenemos aquí la posibilidad de ver varios de ellos. Algunos más cerrados, otros más abiertos. Tenemos un fichú que está plegado porque es extensísimo y no pudimos mostrarlo completo, pero al menos aquí lo tenemos. Un cuello adornado con encaje y luego numerosos rollos de encaje suelto para adornar o pequeñas partes de la vestimenta o, por ejemplo, todo el frontal de un vestido. Las criadas que se preocuparon más por su aspecto personal llegaron a veces a gastarse del poquito dinero que ganaban, no solo en la tela para el saco y la falda, sino también en 10, 15, 20 centímetros de este encaje que les servían para adornar las partes más a la vista de su saco, fundamentalmente el cuello y los puños. Ahora estamos en la que llamamos sala interactiva, es la tercera sala de la exposición y ya la última, la que está al final del recorrido. Quisimos desde el principio que esta exposición no fuera una exposición de historia de puro texto o de puro relato, queríamos ayudar a los visitantes a que se aproximaran de una forma más física, más personal, al pasado de su ciudad y a su pasado, al pasado familiar, al pasado de su país. Así que nos apeteció mucho, y así lo hicimos, encargar una serie de réplicas que hizo la maestra de costura Lilian Norma Victorino, de prendas de la época para que la gente pudiera probárselas y luego además ensayar con otra práctica de la época que hoy en día ya se ha extendido muchísimo, que es la fotográfica. Es por eso que a la derecha de la sala tenemos todas estas réplicas para uso y disfrute de los visitantes, y a la izquierda tenemos una tarima con un fondo y unas cortinas, un cortinaje muy parecido a los de los estudios fotográficos de entonces. Además, quisimos acercar al público a sus antepasados. Tenemos en esa pared un montón de retratos de estudio de personas de todas las clases sociales y mostrarles igualmente fotografías auténticas de la época y también revistas de moda que no se parecen en nada a lo que hoy son las revistas de moda, y por eso también teníamos tantas ganas de mostrárselas a los visitantes. El origen conceptual de esta sala radica en esta aproximación a la historia que les decía que quisimos tener. El Museo de la Ciudad se debe a su ciudad, se debe a sus habitantes, a su pasado y también a su futuro. Y generalmente cuando tratamos de entender la historia únicamente a partir de las palabras, que son importantísimas pero no son lo único que hay, se crea una distancia, se crea una especie de abismo entre quien lee y el pasado. Pensamos, no es una idea original nuestra, porque hay grandes museos del mundo como el Victoria and Albert en Londres o el Museo del Traje en Madrid, que este experimento de darle a la gente la posibilidad de ponerse una camisa y un calzón de manta, o una levita con su cuello, o una crinolina con la enagua, o incluso un corsé o un polisón, les podría ayudar a entender un poquito mejor cómo era la vida cotidiana de las mujeres y los hombres que habitaron esta ciudad en una época tan diferente a la de ahora y al mismo tiempo con tantas similitudes, porque por algo es Guadalajara, no es otra ciudad, es la misma Guadalajara en la que estamos ahora mostrándoles esta exposición. Lo que más ilusión nos hace en el museo, digamos la cereza del pastel para esta exposición, es ver que nuestros visitantes se involucran físicamente en ella y que se divierten, porque esta exposición quisimos que fuera interesante y también divertida desde el primer momento. Les voy a hacer una demostración de cómo podrían jugar con estas prendas que están a su disposición y el efecto que se causa. Es muy curioso probar en el cuerpo de una ropa de la época, porque te das cuenta de lo diferente que era entonces vestirse y de las sensaciones tan distintas que tenían los hombres y las mujeres que se ponían estas prendas. Esto que me estoy poniendo es un polisón. El polisón no cumple ninguna función práctica, tiene una función simbólica exclusivamente. De hecho, como prenda práctica es muy incómodo.
Lo utilizaron las mujeres en las décadas de 1870, 1880, algunas incluso después de 1890, muy pocas, no fue lo común, y servía básicamente para aumentar el volumen del cuerpo de la mujer de cintura para abajo en la parte trasera. El polisón no se llevaba por fuera de la ropa, se utilizaba por dentro de la ropa. Aquí tenemos una enagua parecida a las que utilizaron algunas criadas y también algunas señoras en días de no tanto lujo, por ejemplo, no para bailes o para ir a una cena, sino para ir a la compra, por ejemplo. Me la voy a poner encima del polisón y espero que así podamos ver el efecto de volumen tan exagerado que se genera. Hoy en día esto se nos hace extrañísimo por muchos motivos, no solamente porque deforma el cuerpo de la usuaria de una manera completamente antinatural, sino también porque es muy incómodo. Y eso es lo que las personas que vengan al museo y se prueben la ropa van a poder comprobar, cómo el sentido del cuerpo de entonces es muy diferente o fue muy diferente al sentido del cuerpo de hoy. Como podrán ver, mi cuerpo ha cambiado completamente al ponérmela en agua con el polisón. Ahora tengo mucho bulto por detrás, pero era la estética de la época, era lo que gustaba entonces. Hoy nos puede parecer un poco extraño, pero el motivo es únicamente que los conceptos de belleza y de lo estéticamente deseable son una construcción social, es decir, la gente los va cambiando, los pueblos los van cambiando a medida que va transcurriendo el tiempo y que nos trasladamos de un país a otro, de una región a otra. Es el único motivo. Es muy divertido ponerse estas prendas, hay varias, y poder experimentar en el propio cuerpo la historia, el pasado, es una experiencia que creo que pocas veces tenemos. Así que les animo mucho a que vengan al museo y lo hagan.